Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Prepárense porque vamos a zambullirnos en aguas que han estado hirviendo durante mucho tiempo, un tema que ha generado un torbellino de especulaciones, rumores y dimes y diretes. Y sí, la verdad ha sido finalmente al descubierto. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ha envuelto a nuestro carismático Can Yaman y, más específicamente, su supuesta relación con la deslumbrante Demet Özdemir. Han sido semanas, meses, incluso años de conjeturas, de análisis de cada gesto, de cada palabra no dicha, y finalmente, Can Yaman ha decidido romper su largo silencio. Y créanme, lo que tiene para compartir es oro puro, una revelación que seguramente cambiará la forma en que vemos a estos dos ídolos turcos. Si aman el vibrante mundo del espectáculo, si idolatran a estas dos megaestrellas turcas, o simplemente disfrutan de desvelar los secretos mejor guardados de la industria del entretenimiento, entonces este vídeo está hecho para ustedes. Así que antes de que nos sumerjamos de cabeza en este fascinante relato, permítanme recordarles ese ritual sagrado que tanto aprecio. Si aún no lo han hecho, denle con todo a ese botón de suscribirse. Activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras joyas de contenido y, lo más importante, prepárense para un viaje alucinante de chismes, revelaciones y análisis profundos. Y es que, como muchos de ustedes, mis leales seguidores, sabrán muy bien, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, desde el principio, un foco de intensos debates y fervientes esperanzas. Desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosa y cautivadora serie Erkenci, la química entre ellos era no solo palpable, sino que prácticamente vibraba en el aire. Era indescriptible. En cada escena, en cada intercambio de miradas cargadas de significado, en cada gesto sutil, se sentía una chispa, una electricidad que trascendía la mera actuación. Los fans, armados con esa aguda intuición y esa capacidad de ver más allá de lo obvio que solo los verdaderos seguidores poseen, comenzaron a alimentar la idea de que lo que veíamos en pantalla no era solo una interpretación magistral, sino algo mucho más profundo, algo genuino y real. Las redes sociales se incendiaron con teorías elaboradas, con montajes ingeniosos, con supuestas pruebas irrefutables de amor que, seamos honestos, en la mayoría de los casos, se basaban en meras coincidencias o en miradas que quizás se prolongaban un poco más de lo estrictamente necesario para una escena. Y a pesar de que ambos actores, de manera constante y con una profesionalidad admirable, mantuvieron una postura prudente, negando públicamente y sin ambigüedades cualquier tipo de relación sentimental, la marea de especulaciones, lejos de disminuir, no hacía más que crecer y crecer. Recuerdo vívidamente aquellos días, donde cada aparición pública de Can y Demet juntos era sometida a un escrutinio minucioso, a un análisis forense digno de un detective. Se tocaron la mano por un segundo más de lo habitual. Se miraron de esa forma tan particular que solo los enamorados conocen. Coincidieron en el mismo evento, aunque fuera rodeados de otras personas y con agendas completamente separadas. Cada pequeño detalle, cada mínima interacción, era amplificado exponencialmente, convertido en un titular sensacionalista, en una historia digna de portada de revista. Y es que, admitámoslo, la pareja que formaban en pantalla era simplemente hipnótica, prácticamente la encarnación del ideal romántico. Él con su carisma arrollador, un magnetismo natural que atraía miradas, un físico imponente y esa sonrisa que tenía el poder de derretir hasta el más escéptico de los espectadores. Ella con su belleza natural y radiante, un talento indiscutible que la hacía brillar en cada interpretación, y esa dulzura conmovedora que la acercaba tanto al público, haciéndola sentir como una más de nosotros. Juntos en la pantalla, eran la combinación perfecta de fuego y ternura, de pasión desbordante y romance de ensueño. Era el sueño de cualquier fan de telenovelas, de cualquier amante de las historias de amor épicas, hecho realidad ante nuestros ojos. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden engañar, o quizás, la incesante presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, hasta el punto de deformar la realidad. Se llegaron a tejer historias que aseguraban que tras el fin de las grabaciones de Erkenci, su relación habría dado un giro mucho más íntimo, trascendiendo los límites de la amistad. Había quienes juraban haberlos visto juntos en planes privados, disfrutando de escapadas románticas secretas, incluso se rumoreaba sobre la existencia de anillos, de posibles compromisos que alimentarían aún más la fantasía colectiva, un sinfín de rumores que, para ser completamente sinceros, nos mantenían a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando con ansias esa confirmación que parecía esquiva.
Sin embargo, la realidad, como la vida misma nos demuestra una y otra vez, esconde sus propios matices, sus propias complejidades, y la verdad, a veces, es mucho más sencilla de lo que imaginamos, o paradójicamente mucho más intrincada de lo que jamás hubiéramos podido concebir. Y es precisamente en este punto crucial, en este cruce de caminos entre la especulación y la verdad, donde irrumpe la gran noticia de hoy. Can Yaman, después de un periodo prolongado de cauteloso silencio, de permitir que los rumores corrieran libres como el viento por los campos de la opinión pública, ha decidido finalmente hablar. Y no solo hablar, sino hacerlo de una manera directa, clara, sin rodeos y, lo más importante, de forma reveladora. Recientemente, en una entrevista exclusiva y de gran repercusión para un importante medio de comunicación, Can abordó directamente la espinosa cuestión de su supuesta relación romántica con Demet Özdemir. Y lo que tiene que decir, bueno, prepárense, abróchense los cinturones, porque la sorpresa está garantizada. Según las declaraciones categóricas y sin fisuras de Can Yaman, la intensa química que se percibía en pantalla, esa conexión que ilusionó a millones de fans en todo el mundo, era precisamente eso, una química profesional espectacular, una sinergia artística de primer nivel. Él ha enfatizado en varias ocasiones y con una sinceridad que desarma, que si bien guarda un profundo y genuino cariño, así como un enorme respeto por Demet, y reconoce la increíble y especial conexión que lograron forjar como compañeros de trabajo, nunca existió una relación romántica entre ellos. Ha sido enfático, ha sido categórico al aclarar que todo lo que el público vivió y sintió fue estrictamente dentro del marco de su trabajo, de la magia de la actuación, de la entrega total para darle vida a esos personajes que tanto amamos y que tanto nos hicieron soñar. Y para poner aún más contexto a sus reveladoras declaraciones, Can ha explicado que el extraordinario éxito de Erkénzicus se debió, en gran medida, a la dedicación incansable, al esfuerzo monumental de todo un equipo técnico y artístico, pero también, y de manera fundamental, a la fantástica conexión que él y Demet lograron crear y proyectar en pantalla. Esa energía palpable, esa chispa inconfundible, era precisamente lo que el público ansiaba ver, lo que los cautivaba, y ellos, como profesionales consumados, supieron entregarla con una maestría excepcional, a la perfección. Es un arte y ellos, sin duda alguna, dominaron ese arte magistralmente. Can ha sido extraordinariamente sincero al admitir que entiende perfectamente la ilusión de los fans, que aprecia enormemente el amor y la admiración que le tienen a la pareja de ficción, pero que es fundamental y necesario diferenciar la ficción que consumimos con pasión de la realidad tangible de sus vidas. Además, Can Yaman ha compartido un aspecto muy importante y a menudo subestimado: la presión mediática y las constantes especulaciones que rodearon su relación en ese momento pudieron haber sido un factor disuasorio, incluso un obstáculo, para la construcción de amistades o relaciones más allá de lo puramente profesional. Imaginen por un momento la inmensa presión de ser constantemente fotografiado, analizado hasta el más mínimo detalle, de que cada interacción casual sea motivo de titulares y conjeturas. Es un ambiente que para la gran mayoría de las personas sería no solo agotador, sino también profundamente poco propicio para el desarrollo natural y saludable de relaciones personales, ya sean de amistad sincera o de algo más íntimo y romántico. La constante lupa del público y los medios puede asfixiar cualquier intento de conexión genuina. Esta declaración de Can Yaman, aunque quizás pueda generar una pizca de decepción en aquellos románticos empedernidos que soñaban con una historia de amor de cuento de hadas, es sin duda alguna un acto de valentía, de honestidad brutal y de madurez que merece ser aplaudido con fervor. Nos recuerda una verdad fundamental, que detrás de las cámaras, de los personajes ficticios que interpretan, los actores son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios límites. Y que por mucho que nos encante imaginar historias de amor dignas de la gran pantalla, la realidad, en su infinita complejidad, a veces tiene planes muy distintos y alejados de nuestras fantasías. Lo verdaderamente interesante de todo este desenlace es cómo esta revelación puede enriquecer, e incluso transformar, nuestra perspectiva sobre su trabajo. Ahora, cuando volvamos a sumergirnos en los entrañables capítulos de Erkénzicus, podremos apreciar aún más, con una nueva dimensión, la increíble maestría actoral de Can y Demet, sabiendo que esa conexión tan potente, tan creíble, esa química arrolladora que nos cautivó se logró puramente a través de su inmenso talento, su profesionalismo y su profunda comprensión de sus personajes. Esto no desmerece en absoluto lo que crearon en pantalla, al contrario, lo engrandece exponencialmente. Porque ser capaces de generar tanta credibilidad, tanta pasión, tanta autenticidad, sin que exista un vínculo sentimental real en sus vidas privadas, es una prueba irrefutable de su inmenso profesionalismo, de su dedicación al arte de la actuación.
Y para ser completamente justos y equilibrados en nuestro análisis, es importante destacar que la postura de Demet Özdemir, a lo largo de todo este tiempo, ha sido consistentemente similar. Ella también ha mantenido una línea de profesionalismo inquebrantable, evitando alimentar los rumores de romance y enfocándose en su carrera y en su trabajo. Ha sido coherente con su papel de artista y ha dejado claro, en sus propias intervenciones, que su relación con Khan es de compañerismo, de respeto mutuo y de admiración profesional. Ambas declaraciones, alineadas, sinceras y emitidas con la misma resonancia, cierran este capítulo de especulaciones de una manera excepcionalmente elegante, madura y satisfactoria. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta fascinante historia? En primer lugar, que la química en pantalla, por poderosa que sea, por cautivadora que resulte para el público, no siempre, ni mucho menos, se traduce en una relación romántica en la vida real. Es un fenómeno artístico, una alquimia de interpretación. En segundo lugar, que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio público constante e implacable, y es crucial ser conscientes de la diferencia abismal que a menudo existe entre la ficción que consumimos con fervor y la compleja realidad que viven estas personas. Y tercero, y quizás este sea el aprendizaje más importante de todos, que la honestidad, por dura o decepcionante que pueda resultar en el momento, siempre es el mejor camino, la vía más clara y la más respetuosa. Khan Yaman, con esta entrevista reveladora, no solo ha disipado una duda que perseguía a sus millones de fans, sino que también ha demostrado una madurez, una transparencia y una autenticidad admirables. Ha tomado el control de su propia narrativa, ha decidido poner fin de manera definitiva a un capítulo de especulaciones que, estoy segura, debió ser emocionalmente agotador y difícil de sobrellevar. Ahora podemos seguir disfrutando de su talento, de su carisma y de su prometedora carrera, sabiendo que su enfoque principal está firmemente anclado en su arte, en los proyectos que emprende y en la construcción de su futuro profesional. Y bueno, mis queridos y fieles seguidores, hasta aquí hemos llegado con esta revelación que, sin duda alguna, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha captado la atención de fans a nivel global. La verdad al fin y al descubierto sobre la tan esperada y especulada relación de Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo, de los detalles que hemos compartido hoy y de la claridad que hemos aportado a este tema. Me encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la declaración de Khan? ¿Esperaban una confirmación de romance o siempre sospecharon que era pura magia de actuación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir amistosamente con todos ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha parecido interesante, si disfrutan de este tipo de contenidos donde desvelamos los secretos del mundo del entretenimiento y analizamos las noticias más candentes, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, para que ellos también estén al tanto de esta importante revelación. Y si por alguna razón mágica aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta para unirse a la familia. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido y se conviertan en parte activa de esta emocionante aventura de descubrimientos y análisis. Gracias de corazón por acompañarme hoy, por su lealtad y su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Un abrazo enorme para todos.